Hola, mi nombre es Laura y soy una mujer de 28 años que siempre ha creído en la importancia de la familia y la lealtad. Pero, como aprenderemos juntos, la vida puede sorprendernos de maneras inesperadas. Lo que me sucedió durante un fin de semana común puso todo lo que conocía sobre el amor y la traición al revés. Después de una acalorada discusión con mi pareja, decidí pasar el fin de semana en casa de mis suegros. Lo que imaginaba como un momento para calmarme se transformó en una tormenta de emociones y deseos que nunca hubiera podido imaginar. Tan pronto como llegué allí, fue como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. El olor del hogar familiar me envolvió, y la risa de mis suegros resonó en cada rincón de la casa, mezclándose con los susurros de recuerdos que siempre me habían consolado. Pero esa sensación de seguridad se desmoronó en cuanto él entró. Rafael, el mejor amigo de la familia, estaba cerca. Un hombre que siempre había ocupado su lugar discreto en las reuniones familiares, ahora parecía tener una presencia que desbordaba magnetismo. Sus ojos, de un azul profundo que parecía penetrarme, llevaban una curiosidad que me dejó exhausta e intrigada. Era como si estuviera bailando sobre una línea delgada entre lo que era correcto y lo que era irresistible. Entre risas y conversaciones triviales, nuestros intercambios de miradas se volvieron cada vez más insistentes, como si un diálogo silencioso se estuviera desarrollando en medio de todos. Recuerdo cómo jugaba con una taza de café, sus dedos largos y ágiles envolviendo la cerámica caliente, mientras hablábamos de todo y de nada. Pero, detrás de cada palabra, había una electricidad que me mantenía alerta, un deseo palpable que prometía un camino peligroso, y así, mientras la noche caía, la tensión entre nosotros se volvía casi insoportable. Sabía que debía mantener la distancia, pero una parte de mí anhelaba ver hasta dónde podría llevarnos esa conexión silenciosa. Me enfrenté a mi dilema, la lealtad que siempre había defendido, y la curiosidad que me arrastraba hacia un abismo de atracción emocional y física. Te invito a sumergirte conmigo en esta historia llena de matices y decisiones delicadas. ¿Alguna vez te has visto en una situación similar, donde el impulso de seguir el corazón podría llevar a consecuencias devastadoras? Deja tu comentario y compártelo con nosotros. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de las historias reales de traición e infidelidad que tenemos para contar. Ahora, vamos con la historia que me marcará para siempre. Tan pronto como llegué a la casa de mis suegros, una sensación extraña flotó en el aire. El aroma casero, el confort de las paredes que siempre albergaban risas e historias, parecía de alguna manera ensangrentado por una tensión que nunca antes había sentido. Me acomodé en la habitación que siempre había considerado acogedora, pero ahora la familiaridad parecía cruda, palpitante, como si cada rincón estuviera susurrando secretos no dichos. Roberto, mi suegro, me recibió con su habitual sonrisa cálida, pero había un brillo diferente en su mirada, un destello inquietante que me hizo sentir un nudo en el estómago. Siempre había sido un hombre encantador, claro, pero ese día, la forma en que sus iris marrones se fijaban en mí parecía cargar con un peso, como si hubiera un entendimiento mutuo aún no verbalizado, una conexión que podría romper los límites de lo aceptable, un mundo que, hasta entonces, solo veía en mi imaginación. A cada momento que pasábamos juntos, nuestros diálogos sobre trivialidades se volvían más intensos, como si las palabras estuvieran cargadas de un subtexto palpable. Hablaba sobre historias de su infancia, mientras yo absorbía cada matiz de su voz profunda. Pero, detrás de las risas y los recuerdos, la distancia entre nosotros parecía disminuir, y no podía ignorar mi creciente atracción por su confianza y la aura de madurez que él exudaba. Nuestras miradas se cruzaban frecuentemente, y al intercambiar una mirada fugaz, una chispa de electricidad parecía llenar el espacio entre nosotros. A veces, era como si el tiempo se detuviera, permitiendo que la tensión reprimida flotara en el aire, haciendo todo más vívido, más intenso.
En esos momentos, sentía un torbellino dentro de mí, una mezcla de miedo y deseo que me dejaba extasiada y aterrada. ¿Qué me está pasando?, pensaba, asustada. El dilema se instalaba como una sombra que ahora se movía constantemente a mi alrededor. Si dejaba que estos sentimientos tomaran el control, ¿a dónde me llevarían? ¿Qué pasaría con las promesas de lealtad que siempre había protegido? Eso me aterraba, como una advertencia de que las líneas que estaba a punto de cruzar podrían cambiarlo todo. Si alguna vez has encontrado un momento de tensión similar, un instante en el que el deseo opacó la razón, ¿qué dirías? Deja tu pensamiento en los comentarios. La verdad es que, con cada conversación, con cada mirada discreta, me veía más sumergida en un escenario al mismo tiempo seductor y arriesgado, y la pregunta que resonaba en mi mente se volvía cada vez más incómoda. Una noche, mientras el resto de la familia se concentraba en una película en el sofá, con Andy Griffith haciendo bromas en la pantalla, encontramos un momento a solas en la cocina. El chirrido de la sartén y el aroma de las especias impregnaban el aire, pero era su presencia la que llenaba todo el espacio. Roberto estaba allí, justo a mi lado, ayudándome a preparar un refrigerio. La proximidad de nuestros cuerpos, la forma en que se inclinaba para escucharme, y el olor de su perfume me envolvían de una manera cálida e irresistible. A medida que discutíamos qué hacer con el queso, nuestra conversación tomó un tono más ligero, casi juguetón. Me pasó la rebanada de queso con una sonrisa traviesa, y fue en ese acto simple que el clima cambió. Mis manos se extendieron para tomar lo que me ofrecía, pero nuestros dedos se tocaron levemente. El calor de ese contacto envió una ola de electricidad por mi cuerpo, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. La cocina, que antes era un espacio familiar y trivial, se había convertido en un escenario cargado de nuevas posibilidades. El mundo a nuestro alrededor desapareció lentamente. La risa distante de la familia parecía amortiguada, y podía sentir mi corazón acelerando. En ese momento, nuestras miradas se encontraron, y lo que estaba en las entrelíneas de nuestro silencio era mucho más elocuente que cualquier palabra. Me quedé conteniendo la respiración mientras un deseo avasallador me consumía. Estaba consciente de la fina línea que estábamos caminando, y eso añadía una capa de prohibición que era, al mismo tiempo, deliciosa y aterradora. Fue un breve intercambio de caricias mientras me pasaba otro trozo de queso. Nuestras manos se tocaron de nuevo, pero esta vez con un poco más de firmeza, como si esa conexión encendida pudiera ser alimentada. Una presión sutil se formó entre nosotros, un entendimiento silencioso que prometía más. La sensación de estar al borde de algo inexplorado comenzó a hacerme cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. Ese intercambio de miradas y toques inocentes, que podrían parecer triviales para cualquiera, se transformaron en un peso innegable en el aire. El impulso en mi pecho hacía que cada respiración se volviera pesada y llena de deseo. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cuestionaba no solo mis sentimientos, sino la propia moralidad de lo que estaba haciendo. ¿Alguna vez has tenido un momento en que la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvió borrosa? ¿Qué harías ante una atracción tan intensa y confusa? Deja un comentario abajo, porque yo estaba al borde de una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Atrapada en una trampa de emociones, Laura se ve al límite entre la razón y la pasión, mientras una nueva dinámica entre ella y Roberto comienza a establecerse. ¿Qué sucederá a continuación? El destino hablará más fuerte, y sus elecciones podrían llevarla a un camino inesperado y lleno de consecuencias. A medida que pasaban los días, no podía dejar de pensar en Roberto. Era amable, atento, y me escuchaba de una manera que mi propio compañero parecía haber olvidado. El calor entre nosotros crecía, y cada pequeño toque se convertía en una chispa que encendía mi curiosidad. Pero, al mismo tiempo, me sentía como si estuviera traicionando la confianza de las personas que más amaba.
La conexión que desarrollamos no era solo física, estaba basada en algo más profundo y complejo. Él me provocaba a mirar mi propia vida y a cuestionar lo que realmente deseaba: libertad, felicidad y tal vez incluso una nueva versión de mí misma que había sido olvidada. Pero la sombra de la traición flotaba sobre nosotros, haciendo que cada momento fuera aún más intenso y cargado de significado. Una noche, mientras conversábamos bajo la luz plateada de la luna, Roberto lanzó una pregunta sutil, pero que me golpeó como una flecha. «Laura, siempre pareces tan infeliz. ¿Qué te impide buscar lo que realmente deseas?» Esas palabras resonaron en mí con una claridad desconcertante. Sentía como si él hubiera penetrado en mi mente, desenterrando miedos y deseos que intentaba ignorar. Me vi al borde de un abismo emocional, los sentimientos de culpa y deseo chocando dentro de mí. Esa pregunta quedó grabada en mi mente como un mantra persistente. ¿Y si todo esto fuera una oportunidad para redescubrir la libertad que había perdido a lo largo del tiempo? Una libertad que me prometía la oportunidad de ser yo misma, lejos de la rutina que ya no me llenaba más. Pero la verdad innegable era que me estaba alejando de las promesas que me había hecho a mí misma y a mi compañero. Esas reflexiones provocaron una tormenta de emociones, haciéndome sentir cada vez más dividida. Las noches que pasamos juntos se volvían cada vez más furtivas, pero cargadas de una tensión que ya no podía ser ignorada. Cada risa compartida, cada mirada penetrante, se transformaba en una danza arriesgada que me arrastraba más cerca de una línea que, si cruzada, cambiaría todo. Sabía que estaba en un camino peligroso y que, con cada momento, la línea se volvía más tenue. Si alguna vez has pasado por un dilema complicado como el mío, que involucraba el deseo de liberarte, pero también la lealtad a las personas que amas, comparte tu historia en los comentarios. La conexión entre nosotros se estaba volviendo demasiado para que pudiera resistir, y la pregunta que me atormentaba era: ¿estaba realmente preparada para cruzar esa línea? ¿O sería solo otro paso hacia el abismo en el que podría perderlo todo? Ahora, con el peso de las decisiones flotando sobre sus elecciones, Laura se encuentra en un punto crítico donde el amor, el deseo y la moralidad colisionan. ¿Qué pasará cuando tenga que decidir? La tensión solo aumenta y el dilema se profundiza. El punto de giro ocurrió en una noche lluviosa. La tormenta afuera reflejaba la turbulencia que sentía dentro de mí. Relámpagos iluminaban brevemente la sala, pero era la tormenta en mi corazón la que ofrecía el verdadero caos. Aprovechamos la oscuridad y el ruido de la lluvia para alejarnos del resto de la familia una vez más. Estábamos solos en la sala, el ambiente cargado de un silencio palpable, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, que parecía sincronizarse con el ritmo errático de mi respiración. Roberto miró en mis ojos como si estuviera examinando mi alma. La intensidad de su mirada era como un imán, y por un instante, todo a nuestro alrededor se disolvió. Mis miedos, mis dilemas, la lealtad que suponía inquebrantable, todo se transformó en un borrón. En un momento de debilidad, se acercó más. Podía sentir el calor emanando de él, y entonces, en un susurro suave y tentador, dijo: ¿y si simplemente abandonáramos todo esto? Lo que parecía ser una sugerencia inocente, rápidamente se transformó en un momento cargado de deseo. Una ola de emociones me golpeó como una ola rompiendo en la playa, apurada, arrolladora. La duda y el deseo se entrelazaban, creando una tensión casi insoportable. Mi corazón se disparó, y me di cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea que podría desgarrar mi vida, un acto que no podría deshacer. Entonces, como si la gravedad entre nosotros se duplicara, nuestros labios se acercaron, y finalmente, nuestros besos se encontraron. El mundo exterior desapareció, y todo lo que quedó fue la dulzura de su boca contra la mía. Comenzaba un beso que mezclaba pasión y culpa. Atracción y traición bailaban bajo la luz tenue de la sala, mientras la lluvia caía como un lamento sutil, haciendo eco del tumulto dentro de mí.
Cada toque llenaba el aire con un deseo ardiente, pero también con una sensación de desastre inminente. Cada movimiento, cada susurro, era un paso más profundo en la oscuridad de nuestro romance prohibido. El mundo parecía derrumbarse, y lo único que sabía con certeza era que tenía que tomar una decisión. Estaba dividida entre la libertad intoxicante que Roberto me ofrecía y el compromiso que había construido con mi pareja. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué elegirías? ¿Es solo una cuestión de momento? ¿O hay algo más profundo en juego? Para mí, ese beso se convertiría en un punto sin retorno, una línea que, una vez cruzada, destruyó el camino que conocía. Dime, ¿alguna vez tuviste una elección que podría cambiarlo todo? Deja tu comentario y comparte tu historia. Nar. Ahora, habiendo cruzado una frontera emocional, Laura se enfrenta a la decisión más difícil. ¿Qué le depara el futuro a ella y a aquellos a quienes ama? Y, lo más importante, ¿cuál será el precio de sus decisiones? Al despertar a la mañana siguiente, una sensación de terror me invadió. Lo que había sucedido la noche anterior no era solo un error, era una traición. El peso de ese beso y de la intensa noche que lo precedió pesaba en mi corazón como una ancla, y me encontraba sumida en un torbellino de emociones que no sabía cómo podrían vaciarse. ¿Cómo podría guardar un secreto tan pesado sin que me consumiera? Roberto, por otro lado, no parecía preocuparse. Se movía por la casa con la misma confianza de siempre, y la facilidad con la que manejaba la situación solo aumentaba mi desesperación. Si él podía actuar así, ¿cómo podía continuar? La culpa comenzó a corroer mi determinación, transformando la alegría de los momentos pasados en un eco cruel de traición. Intenté actuar normalmente al acercarme a la mesa del desayuno, pero mirar a mi pareja se volvió una tortura. Mientras él reía por algo que debería haberme parecido gracioso, mi mente volvía a aquella noche. El corazón se llenaba de remordimiento, y los recuerdos del beso se entrelazaban con la imagen del hombre que había prometido amar y respetar. Cada sonrisa y cada gesto de mi pareja comenzaron a parecer más una máscara que una expresión genuina de amor. ¿Cómo podría volver a ser la misma persona sabiendo lo que hice? La tensión entre nosotros era palpable, y la verdad era un peso que superaba cualquier otra carga que hubiera llevado. ¿Y si la traición fuera descubierta? Las consecuencias no solo me afectarían a mí, todo nuestro mundo podría desmoronarse. ¿Alguna vez has sentido el peso de una traición acumulándose, como si cada día fuera un recordatorio de lo que se perdió? Deja tu pensamiento en los comentarios. Estaba en un torbellino emocional, cuestionando todas mis creencias y lealtades. Cada día que pasaba, la realidad se volvía cada vez más difícil de manejar, como una sombra creciente que no podía ser ignorada. Esa mañana, mientras miraba por la ventana y veía la lluvia comenzar a dar paso al sol, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. ¿Podría seguir viviendo bajo esa sombra de amor prohibido o enfrentar la dura realidad de mis sentimientos que se desplegaban en una serie de consecuencias imprevisibles? Al mismo tiempo, los recuerdos de Roberto, el toque de sus manos y el calor de su mirada se volvían más vívidos con cada instante. Cada recuerdo de esa noche intensificaba mi lucha interna entre lo que era correcto y lo que realmente deseaba. ¿Qué haría a continuación? ¿Estaría dispuesta a sacrificarlo todo por lo que sentía por él? ¿O realmente valoraría la vida que había construido y el amor que aún sentía por mi pareja? La batalla entre la razón y la emoción me arrastraba hacia un abismo sombrío y sin fin. ¿Alguna vez te has enfrentado a una decisión así? ¿Qué te dirías a ti mismo para ayudarte a liberar la conciencia? Deja tus sugerencias en los comentarios, porque tu voz podría ser la luz que ilumina el camino en momentos de oscuridad. Ha llegado el momento de enfrentar la verdad, y aunque sabía que no habría retorno, necesitaba descubrir lo que realmente quería. La batalla dentro de mí estaba a punto de desdoblarse, y el mundo que conocía nunca volvería a ser el mismo. La pregunta persistía, resonando en mi interior.
¿Cuál era el precio de la libertad que estaba dispuesta a pagar? Ahora, atrapada entre los ecos de su pasado y las promesas del futuro, Laura se encuentra ante el abismo de sus emociones. ¿Estará preparada para enfrentar las consecuencias de sus decisiones? El impacto de su elección no solo moldeará su destino, sino también el de todos los que la rodean. Después de días de incertidumbre, tomé valor y decidí que era hora de enfrentar tanto a mi pareja como a Roberto. Necesitaba cerrar ese ciclo y descubrir la verdad sobre lo que sentía. La mañana llegó, cargada de emoción, y cada paso que daba hacia lo que era correcto parecía una carga pesada. Pero ya no había forma de posponerlo. La verdad debía ser dicha. Invité a Roberto a hablar a solas, y la tensión flotaba en el aire. Con el corazón acelerado, expliqué cómo me sentía y cómo nuestra relación se había vuelto complicada. Con cada palabra, la ansiedad se acumulaba, pero sabía que tenía que ser honesta. Él me escuchó en silencio, los ojos llenos de comprensión, pero también de una pasión que ya no podía ignorarse. La conversación fue una mezcla de dolor y belleza, un reflejo de lo lejos que habíamos llegado juntos, aunque ahora estábamos al borde de separarnos. Cuando llegó el momento de despedirnos, nuestras miradas se encontraron en un último entendimiento. Roberto se acercó y con un beso suave me susurró: «Nunca quise que esto causara dolor». El toque de nuestros labios tuvo un sabor agridulce, el recuerdo de algo intenso, pero también la confirmación de lo que sabíamos que debía terminar. Ese momento selló no solo una despedida, sino una promesa de que buscaría la verdad que estaba dentro de mí. Después de esa conversación emocional con Roberto, volví a casa, sintiendo que el peso de las decisiones pasadas aún pesaba sobre mí. Necesitaba decirle la verdad a mi pareja, aunque sabía que eso podría destruirlo todo. Con vacilación, le conté sobre mi momento de debilidad, la traición y la intensidad de lo que había sucedido. Su mirada, antes llena de amor, ahora se deshizo en dolor y decepción. La expresión en su rostro se convirtió en una marca imborrable en mi memoria. Ese instante, marcado por un silencio desgarrador, estuvo lleno de emociones caóticas, un reflejo de todas las promesas y esperanzas que se desvanecían. Él, calmadamente, tomó un tiempo para procesar todo, y en medio del dolor, me miró a los ojos y preguntó: «Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?». Fue una pregunta difícil, pero una pregunta que necesitaba ser hecha. Quería responder con más que medias verdades. Sabía que tenía que ser completamente honesta. ¿Qué podría construirse a partir de las cenizas de ese momento? ¿Cómo reaccionarías? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué le dirías a alguien que enfrenta una traición en una relación? Deja tu opinión, porque tu historia podría ayudar a otros a encontrar claridad en su propia confusión. En medio del caos emocional, me di cuenta de que la traición, independientemente de su forma, se había convertido en un catalizador poderoso, obligándome a enfrentar quién era y quién quería ser. La verdad se reveló como un hilo doloroso, pero necesario, que me obligó a mirar cara a cara mis fallas y deseos. A través de las lágrimas y el sufrimiento, entendí que la búsqueda más valiosa era la libertad de ser yo misma, lejos de las expectativas que ya no me pertenecían. Así, más que una simple historia de traición, esta fue una historia de autodescubrimiento y justicia. Las decisiones que tomé no solo cambiaron la relación con mi pareja y Roberto, sino que también alteraron profundamente mi relación conmigo misma. Aprendí que, incluso en el dolor, podía encontrar un nuevo comienzo, un reinicio que me permitiría vivir de acuerdo con la verdad que finalmente abracé. Para finalizar, la vida se mostró como un mosaico de elecciones, y ahora la pregunta que resonaba en mi mente era: ¿hasta dónde irías para encontrarte a ti mismo, incluso si eso significara enfrentar las consecuencias de tu propia felicidad?